Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Luego les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se les acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Este Evangelio nos presenta a Jesús sentado sobre una barca a la orilla del lago de Galilea. Jesús se ha presentado en ese lugar habiendo salido de la casa de Pedro, donde él normalmente residía cuando estaba en Cafarnaúm. Él había tenido que subir a una barca y sentarse, mientras que la gente, que era una muchedumbre numerosa, permanecía en la orilla de la playa. Y él se estuvo hablando en parábolas. Los discípulos le habían interrogado por qué motivo les hablaba en parábolas. Y Jesús dijo que
A los discípulos se les había concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mientras que a la muchedumbre no. Y así se cumple una profecía de Isaías que viendo no ven y oyendo no oyen. Y enseguida Jesús continúa hablándole a la muchedumbre y hace la enseñanza de la parábola del reino de los cielos, que se refiere a un hombre que en su campo sembró buena semilla, y la semilla que había sembrado era de trigo. Mientras que los trabajadores dormían, un enemigo del dueño sembró cizaña entre el trigo y se retiró. Pasado un tiempo, comenzaron a despuntar las plantas, las espigas se podían distinguir, y entonces los trabajadores fueron a avisarle a su amo. Primero lo interrogaron acerca de la semilla que había sembrado, porque se sorprendieron de que hubiera cizaña entre el trigo. Es necesario saber que la cizaña es una planta parásita del trigo y que son muy parecidas. Pero los efectos de la cizaña provocan daños al ser humano y a los animales. Llaman Lolium temulentum. Cuando se llega a comer en exceso provoca incluso la muerte. Los trabajadores le hacen saber entonces al amo que en su campo había cizaña y le proponen una solución. Cuando les dice que quien debió haber sembrado la cizaña en su campo fue un enemigo suyo, con seguridad. Ellos quisieran ir a arrancar la cizaña, pero el amo sabe lo que significa que estén sembradas estas dos plantas una al lado de la otra. Las raíces pueden estar enredadas entre sí y queriendo arrancar la cizaña, arrancarían también el trigo. Y por eso es que no admite la sugerencia de sus trabajadores. Prefiere que crezcan juntas hasta el tiempo de la cosecha, para evitar que al querer arrancarla antes de tiempo, arranquen también el trigo. Pero cuando llegue la cosecha, dice él, voy a hacer que los segadores primero arranquen la cizaña, la aten en gavillas y luego la quemen. Y el trigo, después de cosecharlo, lo van a almacenar en el granero. Y enseguida les dice otras dos parábolas más del reino de los cielos, la manera en que Dios reina. Ahora se trata de la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto y que proverbialmente es la más pequeña de todas las semillas, pero al crecer llega a levantarse a unos 4 metros de alto y tiene muchas ramas a donde acuden los pájaros a hacer su nido. Así muestra Jesús que el reino de los cielos tiene un inicio discreto, pero tiene una oferta de posibilidades para muchos, como los pájaros simbolizados aquí. Después dice a la muchedumbre en parábolas todas estas cosas, y solo en parábolas les habla, y enseguida se nos dice que es el cumplimiento de la profecía de que hablaba Isaías: abriré mi boca en parábolas de lo que estaba oculto de la creación del mundo. Cuando llegan a la última parábola, se habla de la parábola del reino de los cielos, de una mujer que mezcla un poco de levadura con 3 medidas de harina y hace fermentar toda la masa. Otra vez es el mismo significado y el mismo sentido, que la levadura hace fermentar y crecer la masa, como era pequeño el inicio del reino de los cielos. Y al final, en la casa, Jesús explica a los discípulos todo lo que significa la parábola de la cizaña. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El mundo es el campo donde la siembra. Esa buena semilla son los ciudadanos del reino. Pero las cizañas son los partidarios del maligno. Y el enemigo que la ha sembrado en el campo es el diablo. El tiempo de la cosecha será hasta el fin del mundo, cuando va a mandar a los segadores, que son los ángeles, y van a recoger la cizaña y la van a quemar en el fuego. ¿Y quiénes son esta cizaña que los ángeles recogerán? Todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados
y los van a arrojar al fuego, que es el lugar de castigo, donde será el llanto y la desesperación, mientras que los justos, que son la buena semilla, brillarán como el sol en el reino del Padre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.